Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra emisión de Intelexis, Salud y Bienestar. Temporada número 20, Increíble que estemos temporada 20, ininterrumpida, continua e ininterrumpida. Para un programa de salud que se financia a sí mismo, realmente es un mérito, y todo gracias a ustedes que nos siguen semana tras semana y que además nos proponen temas que nosotros aquí tocamos, no digo con el mejor especialista, sino con los mejores especialistas que hay en el país y también en el mundo, porque hacemos entrevistas de argentinos u otras nacionalidades que también participan de este programa. Y siempre digo lo mismo, este es un programa que está realizado con medicina basada en evidencia. Y eso para mí es sumamente importante, mantener esta línea, y así estamos llegando ya a los 20 años cumplidos a fin de año, temporada número 20 de Intelexis. Vivimos tiempos difíciles, sin duda alguna, no hace falta que eso se explique, que usted está nervioso, el estrés económico, los problemas sociales, los problemas políticos y por supuesto los problemas que todos tienen en la vida. Y hace poquito se realizó una encuesta interesante del Observatorio de la Deuda Social Argentina, de la UCA, donde dice que ha aumentado en los últimos 14 años los episodios de ansiedad. Para hablar de este tema de la ansiedad, qué nos pasa a los argentinos, si somos más ansiosos que otras personas de este planeta, estamos aquí con la doctora Adriana Rivetti, que es médica psiquiatra. Además, tenés otros títulos honoríficos. Gracias por haber venido y estar con nosotros en el día de hoy. Es un tema sumamente interesante, ¿no? Porque nos habla un poco de quiénes somos los argentinos y qué nos está pasando a nosotros con el tema de la ansiedad. Me interesaría preguntarte primero, ¿cómo podemos definir la ansiedad? ¿Cómo podés decir que una persona es ansiosa o no es ansiosa? La ansiedad en realidad es normal en los seres humanos, es un proceso evolutivo de los humanos, pero se transforma en patológica cuando persiste en el tiempo y se hace exagerada y además se cronifica. Es bastante común en los tiempos que vivimos. Las enfermedades psiquiátricas son enfermedades de la cultura. ¿Crecen en el mundo las enfermedades psiquiátricas? Sí, absolutamente. Crece también el diagnóstico de las enfermedades psiquiátricas. Cada vez tenemos mejores métodos de diagnóstico, pero la realidad es que sí, porque vivimos en un mundo, no tengo que decirlo, que es extremadamente estresógeno para todos los seres humanos. El tema de la tecnología, esto está documentado, como nos ha influido enormemente. Impacta. Sí. ¿Quiénes padecen más ansiedad? ¿Los hombres, las mujeres y dentro de ese grupo general, los niños también y los adolescentes? Sí, las mujeres más que los hombres. Hay estudios que dicen que 3 por 2 o incluso en algunos casos lo duplican. También es mayor la frecuencia con que las mujeres consultan. El hombre por ahí consulta menos. Pero sí, la ansiedad... Sí. Es verdad. A veces, como yo digo, la mujer o la pareja femenina lleva al marido al pediatra. Sí. Contale al doctor lo que te está pasando, ¿no? Decile. No me pasa nada. Decile la verdad, te dice. Sí. Pero en muchos casos se inicia en la niñez y en la adolescencia los cuadros de ansiedad, que son variados. Interesante lo que me decís, ¿no? ¿Padres ansiosos generan hijos ansiosos? Bueno, la ansiedad, como los trastornos psiquiátricos, tiene un componente biológico y neurobiológico y un componente del entorno. En inglés el nurture and nurture, famoso. Así que ambas cosas son importantes. Por supuesto que venimos con una biología, con una genética, pero el entorno modifica genes y nos va a modificar absolutamente en nuestra forma de expresión a lo largo del tiempo. ¿Hay ambientes ansiogénicos, por así decirlo? Sí, claro que sí. ¿Ah, sí? Sí, hay ambientes ansiogénicos. Por ejemplo, un ejemplo. Y bueno, siempre yo lo menciono de esta manera. Una madre ansiosa que todo el tiempo le dice al niño, no te subas, tené cuidado, cuidado que te vas a lastimar, no comas esto que te va a caer mal, o cosa por el estilo, es diferente a una madre que más le relajada. dice, sí, que le dice, anda a la plaza, disfrutá, yo te miro, yo te cuido. O sea, la confianza es la antítesis de cualquier cuadro ansiógeno. Y me decía recién nuestro productor que aumentó la ansiedad en el mundo. ¿La ansiedad tiene que ver, viste, se utiliza ahora el término tiene que ver con el código postal de cada uno?
La ansiedad aumentó en el mundo, incluso hay estudios certeros que desde un estudio que se hizo hace bastantes años, que aumentó hasta 50%. Es un montón Es eso. un montón, es un montón. En 25 años. Sí, es un montón y bueno, pero si nos ponemos a ver cómo nosotros vivimos, o sea, toda la cuestión de la inmediatez, cómo tenemos que responder con cosas... Vos decís que esto tiene mucho que ver con la ansiedad que nos genera, que los chicos no tienen paciencia de nada, que la respuesta tiene que ser ya. Exactamente. Y si tiene un WhatsApp, la respuesta tiene que ser inmediata. Exactamente. Y se me clavó el visto y no me respondió. Exactamente. Eso genera ansiedad. Exactamente. Pero además, bueno, la ansiedad como tal es esto que estamos describiendo, pero como trastorno de ansiedad son cuadros graves. Son cuadros que además de la irritabilidad, la premura que tiene el paciente y el malestar psíquico, también tiene trastornos somáticos. Claro. Taquicardia, taquipnea, mareos, dificultad para respirar. Es decir, un montón de problemas somáticos que además con el tiempo pueden cronificarse. Y eso es grave porque trae enfermedades crónicas. Afecta la salud física, no solamente la salud psíquica. Ahora, ¿existe la ansiedad, digamos, dócil? Que una persona sea ansiosa pero que no sea molesta. ¿Se entiende lo que digo? O sea, perfectamente. Bueno, sí, claro que sí. O sea, en ese caso no diríamos que es una ansiedad patológica. A lo mejor es alguien que tiene mínima sensación ansiosa. Claro, estaba pensando mientras hablabas vos recién, digo, bueno, la madre puede decir las cosas al chico, oh, mirá, en vez de hacer esto, hace aquello, pero con una sonrisa. Uno piensa que la persona ansiosa es una persona tensa, ¿no? Una persona que está alerta siempre, ¿no? Que tiene el cortisol elevado. ¿Tiene que ver con esto? Sí, por supuesto. El que tiene un trastorno de ansiedad definido, sí, por supuesto, tiene el cortisol elevado y esto que vos decís, está tensa porque está con un hiperalerta, lo que nosotros llamamos las tres bases, la preocupación excesiva, el pensamiento catastrófico, siempre va a venir algo malo, algo peor. Siempre, estamos mal, pero va a ser peor. Sí, siempre va a ser peor, y la preocupación excesiva y la ansiedad anticipatoria, que se llama, o sea, siempre anticipando lo que va a suceder. Bien, ¿vos pensás que el fenómeno argentino tiene que ver con un tema económico netamente o hay un tema social que de alguna manera fractura esa armonía psíquica en la gente y estamos todos ansiosos? Sí, a ver, lo cierto es que está gravemente, seriamente estudiado que, digamos, todo lo que son fenómenos serios en una comunidad, fenómenos catastróficos, incluso, por ejemplo, como fue la pandemia, eso aumenta inmensamente la ansiedad, y los trastornos de ansiedad se presentan, porque quizás todos podemos tener la posibilidad de base, pero el tema es la expresión del trastorno de ansiedad florido con toda la sintomatología. ¿Qué relación existe entre la ansiedad y la depresión? ¿Van de la mano o son dos entidades absolutamente separadas? No, van absolutamente de la mano. En general, es difícil que estos trastornos se den puros. La ansiedad, muchas veces, cuando persiste en el tiempo y se cronifica, termina generando síntomas depresivos, y a la inversa, los pacientes depresivos muchas veces tienen síntomas ansiosos. De hecho, existe un trastorno específico que se llama trastorno mixto depresivo ansioso. Qué interesante lo que decís. Bueno, acá hay una frase que me interesa, esto que nos enviaste vos. Se calcula que más de un 20%, o sea, 2 de cada 10 de las personas sufrirá una crisis de ansiedad en algún momento de su vida. ¿Qué significa una crisis de ansiedad? Una crisis es un episodio agudo, que puede ser desde lo que se llama la crisis panicosa a lo que hace 50 o 60 años decía, tiene una crisis nerviosa, ese estado agudo con hiperalerta, con la taquicardia, en el caso de la crisis panicosa es una crisis particular donde el paciente tiene una sensación de que se va a morir o se va a volver loco, va a perder el control, y que es absolutamente devastadora, porque dura muy pocos minutos, pero
pero después de eso el paciente queda muy impactado por esa situación, y lo que sucede después de eso es lo que se llama vulgarmente el miedo al miedo, que significa el miedo a que le vuelva a tener suceder. Lo mismo. Exactamente. La persona que ha tenido un episodio panicoso, que decís vos, que me gustaría que los describas bien, sí, en términos fisiológicos, ¿qué le pasa a la persona cuando siente este ataque de pánico? Yo voy a serte sincero, la primera vez que sentí esta palabra fue hace 25 años, 30 años, con una persona, un amigo mío, llega a verme y me dice, mira, me voy rápido porque mi pareja está con un panic attack, me dice. Y yo digo, ¿qué es eso? No sabía qué era. Claro, después es un término que seguramente muchísima gente que nos está mirando sabe lo que es un ataque de pánico. Pero ¿cómo podrías describir desde el punto de vista, la representación gráfica, física, lo que es un ataque de pánico? Sí, además es muy interesante lo que decís, porque lo que vemos muy comúnmente es que la gente o los pacientes a veces vienen y nos dicen, tuve una crisis de pánico. Y cuando nosotros le preguntamos, a lo mejor no fue una crisis de pánico. Una crisis de pánico es algo que el paciente tiene una ideación súbita con alguna de estos tres ítems, o que se va a morir, o que se va a volver loco, o que va a perder el control, y sintomatología física. La sintomatología física puede ser variada, puede ser una taquicardia extrema, la sensación de falta de aire, pero es una sensación de inminencia, de que algo inminente va a suceder grave y que el paciente, en este caso, puede perder su vida o puede transformarse en una cosa psicótica o algo descontrolado que esté fuera de su control. Por eso la situación de inminencia que tiene el ataque de pánico, y que además es muy breve, dura minutos. Cuando alguien dice, no, porque estuve una hora... No, una hora no dura una crisis de pánico. Bien, ¿y habitualmente se autolimita o se accede sola, o hay que de alguna manera calmar a esa persona, medicarla para que este fenómeno, este episodio caiga? Normalmente termina sola. Termina sola, pero si esto se repite, se transforma la crisis de pánico en trastorno de pánico, y ahí el paciente sí, es un paciente que tiene que estar medicado, y la medicación evita que vuelva a tener crisis panicosas, o que en todo caso, si se presenta algún leve episodio, son episodios abortados. No llegan a tener la crisis florida con toda la sintomatología devastadora que tiene. ¿Y este miedo al miedo hace que sea más frecuente el ataque de pánico? Sí, absolutamente. Bien, acá tenemos... La inicio de los trastornos de ansiedad es temprana. Durante la niñez, la adolescencia o primeros años de la vida adulta tienen un mayor riesgo de desarrollar un trastorno depresivo posterior, que es lo que nos decías recién. ¿Quién tiene más ataques de pánico, las mujeres o los hombres? Las mujeres. ¿Y eso se sabe por qué? Bueno, no, la verdad que los estudios de todo lo que son los trastornos anímicos, trastornos que se llaman trastornos afectivos o del estado de ánimo, depresión, ansiedad y bipolaridad, es más frecuente en las mujeres. Bien, por último y breve, pues se nos fue el tiempo, las personas que tienen un ataque de pánico, ¿tienen que ser medicadas en ese momento? ¿No deben ser medicadas? ¿O tiene que ser un tratamiento farmacológico con continuidad más psicoterapia? Exactamente, tiene que ser un tratamiento farmacológico con continuidad, que por un tiempo prolongado, después se verá de acuerdo a la evolución del paciente, pero el tratamiento farmacológico tiene que ser prolongado, y la psicoterapia para los trastornos de ansiedad específicamente es la terapia cognitivo-comportamental. Bien, te quedas con nosotros, seguimos ahora porque... seguramente a usted le habrá pasado alguna vez que saluda a una persona, que se acerca de la mano, y uno tiende a sacar la mano porque esa mano está húmeda, está mojada, y uno la impresiona realmente mal. Y yo pienso, digo, ¿qué pasará con estas personas cuando van a buscar un trabajo, por ejemplo, o saludo a una persona que es muy importante y dice, tengo que saludarlo, y la mano está mojada, prácticamente como chorreando esa mano? Además, bueno, mojar la ropa, toda esa incomodidad que genera lo que se llama hiperhidrosis. Para hablar de este tema, estamos aquí con el doctor Joaquín García Morato, que es cirujano de tórax. Gracias por haber venido, Joaquín. Siempre es un placer recibirte. Hace tiempo que nos conocemos, ya no sé, bastantes años que hablamos de este tema, que me parece que es excelente que podamos hablar, porque un porcentaje importante de la población, no solamente en Argentina, sino a nivel global, tiene hiperhidrosis. ¿Qué es la hiperhidrosis y qué porcentaje de la población puede tenerla?
La hiperhidrosis se define por la transpiración excesiva no relacionada con la temperatura ambiente. Médicamente se llama hiperhidrosis emocional porque justamente, como vos lo mencionabas recién, ante situaciones de estrés se transpira más, si sabe que tiene que dar la mano, saludar a alguien. Los chicos en el colegio cuando tienen un examen por ahí transpiran más, el caso de las manos. Y es en lugares puntuales, o sea, no es una cosa generalizada, lo típico que sean las manos y los pies, o las axilas o la cara, que son los 3 puntos más frecuentes. ¿Esto se hereda o se adquiere? Es una condición genética. Más del 50% de quienes tienen hiperhidrosis tienen antecedentes familiares y ya hace unos cuantos años que se ha descubierto el gen de la hiperhidrosis, es una cuestión genética. Se ha descubierto el gen. ¿Esto se considera una enfermedad o una condición? Es una muy buena pregunta esa. Depende de quién lo mire. Ajá. Médicamente es una enfermedad, está en todos los libros de medicina. Para algunos prestadores de salud, cuando llega el momento de cubrirlo, dicen que es una cuestión estética y se escudan en para eso. Para el financiador, para el pagador, digamos, de la prestación. Me imagino que para el paciente es una enfermedad. Totalmente. Y una situación que lo condiciona psicológicamente, que lo inhibe. Totalmente. Me imagino, me quedé pensando en el colegio, ¿no? Uno tuvo la suerte de no tener esta condición, esta enfermedad, y poder escribir. Yo en mi época se escribía con tinta. No con tintero, he llegado a esa época, pero bueno, con tinta. Y me imagino que la persona que tiene hiperhidrosis, porque la vez pasada mostraste un video donde la persona le gotea la mano, con los cuadernos sería una cosa tremenda el escribir, cómo borronearía todo el cuaderno y además las hojas quedan mojadas. Lo habitual de ellos es que escriban con una toallita o algún papel abajo de la mano antes. Yo al principio, hace 30 años que me dedico a este tema, al principio le preguntaba si usaban secantes. Ahora los chicos no saben lo que es un secante. Claro. Pero antes, cuando se escribía justamente con pluma, el secante era una cosa habitual y usaban un secante. ¿Sí? ¿Y qué pasa con la adolescencia, donde uno quiere, pasan hombres y mujeres, dijiste, ¿no? Uno quiere salir con un amigo, con una amiga, y de golpe se cambia, se baña, se perfuma, y hace frío, y uno empieza a mojar la ropa, a mojar, y ve que ese sudor comienza a expandirse por la ropa, genera, imagino, una inhibición y una inhibición a presentarse con la otra persona. ¿Esto es así? Sí, aparte quienes transpiran las axilas se sienten socialmente muy expuestos, tienen el complejo de que los demás piensen que no se bañaron, que no se higienizaron adecuadamente. Te invito a ponerte de pie, así nos explicas un poco. Habitualmente se bañan 2 o 3 veces por día, se visten con colores especiales, negro, blanco, para que se les note menos. Puede ser con o sin olor esa transpiración en las axilas. ¿Y a qué se debe el olor de las axilas? Es secundario de la transpiración. En la humedad, la piel tiene bacterias y cuando está húmeda la zona, bueno, esas bacterias tienden a descomponerse y dar mal olor. Vos dijiste que no depende de la temperatura, pero ¿transpira más en verano? Porque se suma la transpiración, perdón la ignorancia, ¿no? Se suma lo que uno transpiraría en verano normalmente, más los que transpira una persona con hiperhidrosis. En general se asocia con eso, pero la realidad es que les pasa igual tanto en verano como en invierno. Perdón, y para terminar, vos algo mencionaste, en el caso de las axilas quizás hasta se sufra más en invierno, porque cuando hace frío y están mojados abajo del brazo, la pasan peor quienes tienen esto, porque les chorrean gotas inclusive abajo de la axila, ¿no? Esto es tremendo. Bueno, me imagino que a través del tiempo, ¿hace cuánto te dedicas a esto? 30 años. 30 años. ¿Ha evolucionado el tratamiento desde 30 años hasta ahora? Poco. Lo que ha evolucionado mucho es que la cirugía que se usa para el tratamiento de las manos tiene 100 años. Pero antes se hacía de lo que se llama en la forma convencional, o sea, había que acceder a un nervio que está dentro del tórax, que es si lo puedo señalar, estas son las costillas, esta es la columna, esto amarillo es el nervio. Antes, para acceder acá, había que meter las manos adentro, se implicaba una gran operación, una gran incisión. Muy dolorosa además, ¿no? Porque al separar las costillas... Se operaba un lado primero, a los 2 meses se operaba el otro. ¿Esta cadena cómo se llama? Nervio simpático. Nervio simpático. Esto es autónomo, o sea, vos no podés Sistema nervioso autónomo, exactamente. Vos no podés controlar lo que transpirás. Cuanto más lo pensás, cuanto más seco querés estar, peor. Peor, cuanto más enfrentás a la situación, peor es. Exactamente. Bien. Y lo que cambió es que hoy se hace lo mismo, pero por video. Hoy digo desde fines de los 80, que es una incisión de 1 centímetro, como está graficado acá, abajo de la axila, y por ahí se mete una camarita que tiene el diámetro de una lapicera y permite acceder al nervio y tratarlo adecuadamente. Bien, pero por ahí la persona que está mirando dice,
Pero doctora García Morato, ¿no puedo hacer algo previo? ¿No tengo un buen desodorante que me pueda inhibir la sudoración? ¿O hay alguna otra cosa antes de llegar a la cirugía? Sí, muy bien. La cirugía se usa para quienes transpiran manos y pies. Para quienes transpiran axilas hay tratamientos locales muy buenos, no es necesario operarse. Lo mismo quienes transpiran la cara, hay medicación y se operaría, te diría, 1 de cada 30. Los otros 29 están bien con la medicación. ¿Y qué tipo de medicaciones son? ¿Medicación Son oral, anticolinérgicos orales, exactamente. o sea, medicamentos que inhiben la sudoración. Exacto. Pero eso además no le secaría la boca a la persona, no le costaría el habla, la deglución, le seca los ojos. Particularmente la boca, tienen que estar con una botellita de agua al lado, pero la verdad que no es una cosa molesto comparado con los que le pasaba antes. ¿Y los desodorantes que tienen base de aluminio, que tanto se habla, puede mejorar la situación? Totalmente. Yo no he operado nunca con quienes transpiran las axilas, esos lo solucionan con tratamientos locales. ¿Se utiliza toxina botulínica para esto También también? ¿Resultados buenos? Es buenos, es un poco más invasiva que los tratamientos tópicos, pero también es útil. ¿Se utiliza en las manos también? Me imagino que debe ser dolorosa la inyección. En las manos se utiliza. Yo he operado muchos pacientes que lo han hecho, nadie lo volvió a reiterar. La toxina botulínica dura un promedio de 4 meses. Claro, ¿no? Y es costoso. Nadie lo repitió porque es muy dolorosa, el efecto no es tan evidente. Cada pinchazo de toxina botulínica cubre 1 centímetro cuadrado. Tenemos un testimonio de una paciente tuya. Sí, esta es una chica que lo expresa muy bien, su problema adelante. me encanta. Sí, es... Ahí se está despertando de la operación. Hola, bueno, acá estamos con Nicole, que está pronta a entrar a su cirugía. Contame, Nicole, ¿por qué te vas a operar? Por hiperhidrosis. ¿Qué es lo que te pasa? Sudo mucho las manos, las axilas, me operaste. ¿Y los pies también? Los pies también, ¿Y esto desde cuándo te pasa? desde chiquita. ¿Y qué es lo que te molesta? Y en muchos ámbitos, en casi todo, en la escuela no puedo escribir, mojo las hojas, no puedo saludar a las personas con las manos, porque de agua es imposible. ¿Cuántos años tienes? 16. Ok, bueno, muchas gracias. Nada. ¿Qué pasa, Nicole, que estás llorando tanto? Porque te da mano seca. Es difícil de creer después de tanto tiempo, ¿no? Este es posoperatorio inmediato. Desde que así. Llora de alegría, de emoción. El resultado es inmediato y es permanente, eso es importante. Es permanente. Se despiertan y tienen las manos secas. Ella está operada de los dos lados. ¿Cómo estás? Bien emocionada. ¿Llorás de dolor o de emoción? De emoción. ¿Cómo están esas manos? A ver, frotátelas. Secas. Fíjate que hacen ruido inclusive de tan Sí. secas que están. ¿Eh? Sí. ¿Qué dice la mami? ¿Cómo la ve? Y esta es otra ventaja, que sí, se operan los dos lados en el mismo momento y la recuperación es muy rápida, ¿no? Qué Se bárbaro. van el mismo día. Ahora, ¿qué pasa con la sudoración axilar en este caso? Si comparten las dos cosas en el mismo momento, se puede solucionar la transpiración de las manos y de las axilas. ¿Con la misma cirugía? Con la misma cirugía, distinto nivel de... del ganglio. O exactamente. sea, en vez de estar acá, me imagino, Exactamente, ¿no? Por claro. acá. Depende del nivel donde se hace el resultado. Si yo te digo, mira, transpiro mucho axilarmente y de las manos, quemando van estos dos niveles. ¿Se queman estos o se cortan? Sí, se cortan. Se seccionan. cortan. Y no vuelve a aparecer. No, o sea, vos viste que los médicos tenemos prohibido prometer cura, Siempre- no se yo puede digo, decir... ni nunca ni siempre en medicina. Claro. Ni nunca ni siempre. Pero para no transgredir la ley... 99.9. Exactamente. 99.9. Ahora, ¿qué pasa si esta chica, por ejemplo, o cualquier persona que tiene esta condición, dice, doctor, yo además transpiro mucho los pies? Bien, ¿Qué pasa en esa este es caso? otra alternativa. Primero, la mitad de quienes se operan por transpiración de las manos le disminuye la transpiración de los pies. Quizás tenga un poco que ver con la fobia o los trastornos de ansiedad Claro. secundario que esta genera, que a medida que tiene las manos secas, Está más segura. el estímulo para los pies tiene que ser más intenso. Es una cosa. Y dos, si siguiera transpirando los pies, se hace la misma cirugía, pero a nivel lumbar, o sea, acá al costado de la panza. Claro. Acá tenemos otro testimonio, la madre Rosa, la hija Isabel. Bueno, esto es que muestra que es familiar. El tema de ellas, en el caso de ellas, era Muy las parecidas, axilas. madre e hija, ¿no? Extraordinario, excelente producto desde el día 1 me hizo efecto. De verdad que estoy feliz porque antes los colores claros que podía usar no los... Claro.
Bueno, ahí perdimos un poco el audio. Feliz, totalmente. ¿Y durante el día estás usando desodorante o no hace falta? No uso ningún. No usas nada porque esto se aplica a la noche. No más nomás. desodorante. Perfume en el cuerpo para oler rico. Okay. Isabela, que se coló en el tratamiento de la madre. ¿Cómo te fue a vos, Isabela? Vos tenés 11 años, Isa, ¿no? ¿Cómo te fue? Muy bien, de verdad sí, también me alegró mucho. ¿Te cambió algo la calidad de vida? ¿Te sentís más cómoda? Sí. ¿Empezaste el cole ya? Sí. ¿Más tranqui con esto? Bueno, ok, bueno, muchísimas gracias, chicas. Doctor, gracias a usted y bueno, yo lo recomiendo al 1000%. Bueno, muchas gracias. Interesante, ¿no? Los chicos, adolescentes, ¿vienen solos o son los padres que lo traen? El chico dice a la madre, mira, o al padre, no aguanto más esto, me siento incómodo, o los padres la ven que está mal y los padres te la llevan a vos. ¿Cómo es? Las dos posibilidades son ciertas. A veces los padres perciben en los chicos que mojan las cosas, que tocan todo y los traen ellos. Ahí la primera pregunta es si el hijo se quejó o no. Si los chicos no se quejaron, tienen 6 o 7 años, o sea, soy muy chiquitos, lo que les sugiero es que esperen que sea el chico quien manifieste la dificultad. Ahora, cuando vienen ya acompañados de los padres que son conscientes del problema y al chico le molesta, es el momento ideal para hacerlo. Cuando empieza la adolescencia se evitan todo el trauma de la adolescencia con esto. Esta condición, esta enfermedad, ¿se nace y se tiene hiperhidrosis desde que uno nace hasta que uno muere? Absolutamente. Yo recuerdo el caso de una madre que me decía que tenía el bebé en estos silloncitos donde se pueden amacar los chicos y al chico se le patinaban los pies porque no se podía empujar de lo que transpiraban los pies. Tenemos un testimonio y es el final. Hola Constanza, ¿cómo estás? Bien. Contame por qué viniste. Vine porque tengo el Es problema impresionante. de hidrosis. Pero porque una cosa es contarlo y otra es verlo. Sí, claro, lo que es son las impresionante, manos, ¿no? impactante. Sudor excesivo. ¿Y en qué te molesta esto a vos? Y en la vida cotidiana, cocinar, escribir. ¿Tocar algo? Sí, mojo. Moja todo. Y además su riesgo, ¿no? De querer agarrar algo y que se le escapen las cosas de la mano. Quienes trabajan con cuestiones eléctricas y demás. Mismo para conducir debe ser dificultoso, se patina. Sí, se ponen una toalla sobre sobre las piernas porque encima les gotea en ese momento. Muchos tienen gran dificultad al momento de dar el examen para ir a conducir, exactamente. Claro, pues se le patina el volante, no pueden tomar bien la palanca de cambio. Sumamente interesante esto, la verdad que te felicito por el trabajo que haces. ¿Esto en los hospitales públicos se hace? Sí. Es una práctica de hospital público y sí, privada. Sí, se puede hacer, sí. Bien, y en forma, digamos, obra social, prepago, algunos lo reconocen, otros sí, no. Las prepagas en general lo reconocen. Las obras sociales es más complejo, pero bueno, depende de cada una. Bien, pues te agradecemos muchísimo. ¿Te quedás con nosotros? ¿Cómo no? Gracias. Vamos a una pequeña tanda y después vamos a volver con el doctor Marcelo Di Maggio, que nos va a contar novedades en cirugía plástica. Muy interesante, no se lo pierdan. Y también está con nosotros el doctor Lucio Uranga, médico cirujano especialista en cirugía de páncreas. Una palabra que seguramente nos impacta bastante. Pequeña tanda, enseguida volvemos, no se vayan. Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. Planes de salud para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Ante la llegada del frío, es importante protegerse de la gripe. Si estás embarazada, vacunate. Si tu hijo tiene entre 6 y 24 meses, vacunalo. Si tenés 65 años o más, vacunate. Saca turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires Ciudad. Con la última tecnología y profesionales altamente capacitados. Es bueno que sepas que estamos ahí. Grupo Emerger, compromiso profesional. No voy a poder ir porque tengo un anzuelo en el ojo. Estoy muy mal de la panza y me voy a quedar en casa. Anzuelo o orzuelo, se le suele decir. Podés poner excusas con la salud, pero ninguna a la hora de cuidarla. Luchito. Medife, cobertura médica.
En Ciensa desarrollamos soluciones estratégicas que anticipan el rumbo de nuestro sector. Los tratamientos en terapias especiales cambian, los pacientes también. Ciensa, la salud es nuestro compromiso. Hay un sistema integral de seguridad cuidándote en la ciudad. Ante cualquier emergencia, denuncia al 911. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. Diagnóstico por imágenes, con tecnología de última generación. Laboratorio de análisis clínicos. Contamos con una planta de 900 metros cuadrados. Biología molecular, panel viral multirrespiratorio y COVID-19. Centro Rossi, cuidándote siempre. Somos Vacunar. Hace 30 años que cuidamos la salud de las personas a través de la aplicación de vacunas. Acércate a nuestro centro sin turno previo o solicita el servicio gratuito Vacunar en Casa. Conoce más en www.vacunar.com.ar.